Cordial saludo, quien les habla de Andrea Rojas Galvis, del grupo número 93 del grupo de historia. Estamos trabajando en la etapa 3 de la violencia y partidista a violencia neoliberal. Escuchar para sanar, una mirada y psicosocial a la historia de Colombia. Habla de la historia reciente de Colombia es hablar del dolor, del conflicto y de heridas abiertas, pero también es hablar de memorias, de verdad y de resistencia. En este video ensayo quiero reflexionar sobre cómo el enfoque psicosocial nos permite entender y acompañar este pasado, no solo desde la psicología individual, sino desde un compromiso colectivo con la dignidad humana. En particular, quiero destacar cómo el acto de escuchar, reconocer y hablar puede convertirse en una herramienta poderosa de transformación social. El enfoque psicosocial es fundamental para el análisis de la historia reciente en Colombia, porque articula la dimensión emocional con la dimensión social, permitiendo reconocer el sufrimiento, reconstruir la memoria y transformar el dolor en resistencia. Escuchar a las víctimas no es un gesto pasivo, es un acto político que desafía el silencio, el poder y la impunidad. El acompañamiento psicosocial transforma el acto de escuchar en un acto de reconocimiento. Escuchar con atención, respeto a quienes han vivido la violencia permite que sus historias dejen de ser marginales y se conviertan en partes del relato colectivo del país. En este proceso, el hablar también se vuelve en forma de sanar, porque quienes han sido silenciados pueden, por fin, narrar su verdad y ser reconocidos como sujetos con voz y dignidad. Este enfoque dialoga profundamente con la psicología, pero va más allá del individuo, mientras la psicología clínica puede centrarse en el trauma personal. El enfoque psicológico se interesa cómo ese trauma se produce con contextos sociales específicos, desplazamiento forzado, estigmatización, exclusión. Así permite entender que las heridas de la guerra no son solo internas, sino también comunitarias, culturales y políticas. Además, los conceptos de verdad, poder y resistencia son claves en análisis. La verdad, este enfoque no es único ni inicial, sino diversa, construida desde las voces de quienes han sido ignorados por la historia y el poder de manifestación, en el silenciamiento, pero también en la posibilidad de cambiar la narrativa dominante. Y la resistencia aparece como la capacidad de pueblos de recordar, de construirse, de no dejar que el honor borre su identidad. Escuchar es un enfoque social, un acto profundamente humano y político. No se trata únicamente de oír relatos, sino de crear espacios donde las voces de las víctimas rompen el silencio impuesto por el miedo del poder y permite quienes han sufrido la violencia construya su narrativa, no solo como individuos heridos, sino como sujetos históricos. Habla entonces de recuperar el lugar de la palabra como forzar de sanar y resistir, es permitir que el dolor se exprese como debilidad, sino como fuerza transformadora. El hablar y escuchar nos reconocemos mutuamente en el otro, encontramos reflejos de nuestra propia humanidad y así tenemos comunidad, identidad y memoria. El acompañamiento psicosocial, tal como lo expone la Comisión de la Verdad, no se reduce a una atención emocional individual, sino que busca generar procesos colectivos de reconstrucción de vínculos, restitución de la confianza y reparación simbólica. En estos procesos el reconocimiento es esencial. Reconoce el daño para también reconocer la capacidad de resistencia y agencia de las comunidades afectadas. El diálogo, el enfoque psicosocial y psicológica es la clave para abordar de manera más compleja las consecuencias del conflicto. Mientras la psicología tradicional tiene a una centrarse en el individuo y su bienestar emocional,
El enfoque psicosocial amplía la mirada para incluir la dimensión sociales, culturales, históricas y políticas del sufrimiento. En el contexto colombiano, el diálogo permite componer que el daño causado por el conflicto no es solo psicológico, sino también social y colectivo. La violencia rompe el tejido comunitario y desplaza poblaciones, imponente el olvido y genera estimación. Por eso la intervención no puede limitarse a través de síntomas, sino que debe ayudar a reconstruir los lazos sociales y fortalecer las capacidades comunitarias para afrontar el paso y construir un futuro diferente. Este diálogo también es útil para analizar la historia reciente del país desde una perspectiva más crítica y profunda, que no se puede como solo hechos, sino que comprenda cómo esos hechos afectan la subjetividad, los vínculos y la forma en las personas entienden su lugar en el mundo. Los conceptos de verdad, poder y resistencia son fundamentales para comprender cómo el enfoque psicosocial puede aportar el análisis de problemas históricos sociales de Colombia. La verdad en contexto no es una única versión oficial, sino un conjunto de relatos que deben ser escuchados y válidos. La verdad que interesa el enfoque psicosocial es aquella que surge desde abajo, desde las voces silenciadas y excluidas y que permiten reconstruir memorias colectivas desde múltiples perspectivas. El poder, por su parte, se manifiesta en la imposición del olvido, en la negación del sufrimiento y en la estigmación de las víctimas. El enfoque psicosocial desafía ese poder de devolver la palabra a quienes han sido silenciados al denunciar las estructuras de violencia y promover procesos de reparación que no se limiten a lo jurídico o económico, sino que transformen las relaciones sociales. Finalmente, la resistencia aparece como una respuesta creativa colectiva frente al dolor. Resistir es reconocer, narrar, sanar juntos, reconstruir comunidad, es también generar nuevas formas de relación basadas en el cuidado, la solidaridad y la justicia. Desde esta perspectiva, el enfoque psicosocial se convierte en una herramienta transformada social, no solo en atención emocional. El enfoque psicosocial nos invita a pensar la historia reciente de Colombia no solo como una sucesión de hechos violentos, sino como una serie de procesos humanos que aún necesitan escuchar reconocimientos y reparación. Escuchar es resistir, hablar es sanar, reconocer es reconstruir como sociedad. Por eso, más que una técnica, el enfoque psicosocial es una postura ética frente al dolor de otros y frente a nuestra responsabilidad colectiva en la memoria y la verdad. Gracias.